Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a mis espacios en las redes sociales. Saludos, un fuerte abrazo para todas esas personas que ya estaban pendientes. En YouTube tengo un montón de personas que ya estaban pendientes y que están poniendo sus comentarios. Y en Facebook estoy seguro que, bueno, comenzarán a llegar las notificaciones en breve y, bueno, se irán incorporando. Quiero hablar con ustedes hoy sobre esta entrevista que tuve la oportunidad de hacerle al subsecretario de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, donde hablamos del nuevo programa de refugio, también del programa Parol, del programa CBP One y del programa de reunificación familiar cubano. Como pueden apreciar, son muchos temas y apenas fueron 10 minutos corriendo, así que prácticamente pues tuve que ir así, rápido, rápido. Pero bueno, logramos hablar de varios temas que creo que son bien relevantes para nuestra comunidad. El primero es aclarar un poco el tema del programa de refugio en México, que se había anunciado la semana pasada por la Casa Blanca y que prácticamente no había información sobre eso, ¿no? Y todos estábamos pendientes de qué cosa va a ser este programa de refugio. Y que me preocupa particularmente porque hay muchas personas que han estado diciendo que este programa le va a permitir a todo el mundo que llegue a México pues entrar a Estados Unidos y eso no es verdad. Hay muchas personas que están desinformando, engañando y muchos están lucrando con esto. Y quiero específicamente dejar muy claro de que el nuevo programa de refugio en México, y lo hemos dicho desde el día primero, no te permite llegar a la frontera, cruzar la frontera, eso no lo puedes hacer porque te van a deportar. Lo otro que quiero dejar muy claro, y a propósito de varios chismes, bretes y enredos que siempre hay en las redes sociales. Hubo una señora, yo compartí hace un rato en mi perfil, tanto en Facebook como en YouTube, el testimonio de un grupo de cubanos que vio cómo secuestraban delante de ellos a un grupo de venezolanos y a otro grupo de cubanos. Hay una señora que se atrevió a decir de que eso yo lo estaba haciendo porque les quiero echar miedo para que no vengan por la frontera, porque yo gano dinero con las personas que llegan por el parol. Eso es una completa mentira, una estupidez. Pero bueno, quiero aclararlo para que sepan que este testimonio que les presenté de estos cubanos que vieron cómo secuestraban a otros delante de ellos, esos cubanos están ahora mismo en un área que por supuesto no voy a decir para protegerlos a ellos, pero están aterrados. Y esa es la situación que se vive en muchos lugares de México, sobre todo el norte de México, donde las bandas delincuenciales están tan extendidas. Bueno, en fin, quería dejar esto muy claro para que sepan de que emprender esa ruta, esa aventura es particularmente peligroso. Y sé cómo está el tema del éxodo. Ya los pasajes a Nicaragua están casi en $2,000 porque la gente está desesperada. Lo entiendo perfectamente. Nadie me tiene que contar cómo es la situación en Cuba porque la conozco, la sé, la cubro todos los días. Es horrible. En Venezuela también, en Nicaragua también, en Haití ni se cuenta. Pero también mi función como periodista es enseñarle a usted todos los riesgos y todo lo que puede pasar, como mismo hacía con el mar, y había quien se ponía bravo y decía, no, porque tú quieres desalentar a que las personas se tiren en balsa y no quieres apoyarnos a los... No, no, es que cuando tú tienes que hablar con una madre que ha perdido a su hijo, es muy doloroso. Entonces, a partir de ahí, vamos a estar conversando sobre esta entrevista que le hice al subsecretario Blas Núñez Neto. Hablamos de varios temas. Es el tema de refugio en México, tema de parol. Hablamos de la lista que le entregué de las personas que están, las familias que se quedaron divididas, hablamos de eso, hablamos de la CBP One y por último hablamos del programa cubano de reunificación familiar, prácticamente ya sin tiempo, pero hablamos de eso también. Le doy la bienvenida a mi estimado abogado Jesús Novo, abogado de inmigración de Gallardo Law Firm. Gracias, abogado, por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, abogado. Vamos a ir viendo la entrevista y vamos compartiendo algunos de los temas. Bueno, no importa. Gracias, A subsecretario, ver qué podemos hacer. por la oportunidad de conversar y nos gustaría saber en qué consiste este nuevo plan que ha lanzado la Casa Blanca para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses que estén en México y que quieran pedir refugio. ¿Cómo va a ser ese programa, por favor? Sí, gracias por la pregunta, Mario. Lo que les puedo decir es que obviamente es un anuncio muy importante que refleja cómo el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de México están colaborando
en este tema de migración y en el reto que vemos en nuestros países y en todo el hemisferio occidental, en el movimiento de las personas por el hemisferio. Este anuncio es un anuncio sumamente importante porque demuestra nuevamente cómo estamos enfocados en proveer opciones legales y seguras y ordenadas para que los migrantes que quieran venir a los Estados Unidos tengan la oportunidad de hacerlo en una manera que no involucra utilizar coyotes y el crimen organizado para cruzar de manera ilegal y peligrosa nuestra frontera y por México. Lo que estamos contemplando, nuevamente trabajando muy de cerca con el gobierno de México, es apoyar esfuerzos que están liderando el gobierno de México para implementar un centro en el sur de México donde migrantes pueden ir para buscar oportunidades laborales en México y también para ser considerados para protección para nuestro programa de refugio en los Estados Unidos, en México y tal vez también en terceros países. Es obviamente una iniciativa nueva. Recién estamos formulando los planes y van a haber anuncios más detallados que siguen en los próximos días. Pero básicamente, subsecretario, para ponerlo sin un lenguaje muy sencillo, y hay muchos migrantes que en este momento nos están viendo y quieren saber, eh, si usted es haitiano, venezolano, cubano, nicaragüense, usted podría llegar a ese lugar y pedir refugio para venir a los Estados Unidos, o tendría que pedir refugio en México, y entonces México sería quien decide quién vendría a Estados Unidos, un poco para entender cómo va a ser. Sí, de vuelta estamos en el proceso de concretar todos estos detalles claves. Lo que le puedo decir es que lo que estamos contemplando es que en estos centros organizaciones van a ayudar a registrar a las personas y referirlas para entrevistas o con el gobierno de México para sus programas de protección o refugio o visas laborales o a los Estados Unidos para que nuestros oficiales entrevisten a las personas que tal vez están buscando refugio en los Estados Unidos. Y muy importante notar que las personas que califican para ser refugiados en los Estados Unidos pueden convertirse en residentes permanentes después de un año en ese proceso. Así que es un canal legal muy importante para las personas que tienen interés de venir a los Estados Unidos de esos cuatro países, porque obviamente si cruzan nuestra frontera de manera ilegal van a ser devueltos a México o a sus países de origen y no van a poder volver por 5 años. Igual si utilizan la aplicación móvil CBP One, aunque podrán entrar a los Estados Unidos, no tienen la capacidad de convertirse en residentes tan rápido como es posible con este proceso de refugiados. Así que nos parece que es una opción muy importante, una opción legal, de vuelta muy ordenada, que para las personas que califican van a recibir beneficios cuando están en los Estados Unidos y van a poder convertirse en residentes y después en ciudadanos. Excelente. Bueno, ok, vamos a poner esto en blanco y negro para que se entienda claramente. Lo que me ha dicho el subsecretario es, hasta el momento, hasta hoy, no hay todavía absolutamente ningún centro de esto operando en el sur de México. Esto es lo que quieren hacer. Ellos hicieron el anuncio, están haciendo los planes, pero esto no está implementado. Segunda cosa, esto del refugio que se va a pedir en estos centros del sur de México, no en el norte donde está la frontera, en el sur, va a permitir que usted viaje a Estados Unidos y, como dice el subsecretario, que usted se convierta en residente. Hay algo que él dice aquí que quiero ponerlo en contexto porque si no, no se va a entender. Él dice, si usted entra con CBP One no va a poder hacerse residente tan rápido como
si usted entra con este nuevo programa de refugio que vamos a hacer desde México, etcétera. Hay que aclarar aquí que los cubanos, específicamente al tener la ley de ajuste cubano, tienen un privilegio muy grande, una gran oportunidad, que es acogerse a esa ley y al año y un día ya usted puede iniciar su proceso para ser residente si entra con CBP One y tiene un parol, por supuesto. Abogado, algo de comentar. Para nadie es un secreto, Mario, que el sistema migratorio de los Estados Unidos es un caos, está totalmente, es un desastre. Este gobierno está tratando lo más que han podido de que haya una entrada legal, una entrada más o menos ordenada. Y me parece que de cierta forma esto lo están logrando. Por supuesto, los están atacando por todos los frentes, los está atacando la izquierda porque dicen que este programa de que no permiten aplicar al asilo en la frontera no es constitucional. Ahora un juez acaba de bloquear el stay que había pedido el gobierno. Así que es por eso, por un lado. Por otro lado, tenemos las demandas de los estados republicanos, donde dicen que el programa de parol y el programa de CBP son programas que le van a causar muchos daños. O sea, que en realidad, pero la realidad es que esto es ordenado, es una forma ordenada de que la gente venga, la gente que tiene reclamos válidos de refugiados y de asilados. Así que yo pienso que es algo excelente. Me parece que cuando den más información acerca de cómo es que se va a poner en práctica esto en el sur de México, va a ser un gran programa. Bueno, vamos a seguir escuchando entonces la entrevista. Lo demás que le estuve preguntando sobre parol, CBP One, reunificación familiar, vamos a escuchar. Es un cambio importantísimo, es una gran oportunidad para muchos inmigrantes. Ahora, quiero preguntarle, su secretario, por la aplicación CBP One, porque muchas personas me dicen, bueno, cuando se implemente esto, ¿se va a eliminar la CBP One? Y yo digo, no, pero es bueno que usted nos lo pueda explicar, por favor. Sí, Mario, perdón, me estabas medio entrecortado, pero me parece que entendí que hay un poco de duda acerca Sí, de qué va a pasar con CBP One después que se abre este proceso. Y obviamente CBP One va a continuar a estar en vigencia en la frontera. Es una herramienta que nos ha ayudado mucho a organizar los flujos en los puntos de entrada oficiales y que también nos está ayudando a procesar más personas por esos puntos de entrada. Pero como le dije, los beneficios que uno recibe cuando entra a los Estados Unidos como refugiado son realmente importantes. Incluye asistencia de salud pública, incluye también conexiones laborales y la capacidad de trabajar ni bien uno entra. Y obviamente después de un año uno podría convertirse en residente permanente y eventualmente en ciudadano. Y todos estos beneficios no están disponibles para las personas que cruzan por CBP One. Así que estamos muy entusiasmados de poder ofrecer esto para los nacionales que están actualmente en México, de esos 4 países. Y nuevamente les pedimos que tengan paciencia y que no crucen de manera ilegal en la frontera, porque eso los va a volver inelegibles para todos estos procesos legales que estamos poniendo. aquí déjame aprovecho Wilfredo García. Este nuevo plan de refugio es para los que ya están en México, también aplica para otros que lleguen luego. Lo que él acaba de decir es para los que ya están en México. No obstante a eso, hemos visto, por ejemplo, en el CBP One decían es para los que ya están en México y hemos visto que las personas llegan después y siguen aplicando y funciona y los dejan pasar. Entonces, ahí eso queda en veremos. Todavía no han hecho un anuncio oficial. Hay que esperar ese anuncio con los punticos pequeños y ahí estaremos explicando eso. Secretario, en el caso del parol humanitario, recientemente le enviamos una lista de las familias que quedaron separadas en este proceso de parol humanitario. Queríamos saber si ha podido revisar esa lista, qué se puede hacer en estos casos. Y bueno, está el eterno tema del orden cronológico. Las personas no entienden cómo funciona este orden cronológico y todos los días nos hacen preguntas, ¿por qué día van? ¿Por qué mes van? Entonces, me gustaría que tuviera unas palabras sobre esto también. Sí, Mario, ay, perdón. Sí, Mira, yo lo escucho, pero está bastante mala ok, la si me conexión. escuchan,
Perfecto, yo puedo tocar esos dos temas. Empezando con la lista de nombres que ustedes mandaron, todavía se están revisando. Lo que les quiero decir a su audiencia es que es sumamente importante cuando el beneficiario, el que se beneficia, empieza su proceso de aplicación después que el patrocinador está aprobado. Necesitan asegurarse que están incluyendo a todos los miembros de la familia que van a viajar juntos. En la aplicación hay un mecanismo para identificar esas personas y es muy, muy importante que las personas identifiquen esas personas en sus aplicaciones antes de terminar el proceso y hacer sus atestaciones al final de la aplicación, porque una vez que se termina la aplicación es mucho más difícil poder volver y juntar a la familia en la aplicación. Así que es increíblemente importante para los que están escuchando cuando empiezan su proceso de aplicar, que claramente identifiquen todos los miembros de su familia. Y para las personas que tal vez no lograron hacer eso, lo más importante que pueden hacer es usar el sistema de mensajes seguros que se encuentra adentro de MyUSCIS, del sistema donde tienen su aplicación, para identificar a los miembros de la familia y claramente pedir que se junten en la aplicación. De vuelta, es muy importante que el beneficiario cuando está aplicando identifique todas las personas en ese punto. Lo que hemos visto a veces es que las personas no hacen eso de entrada y después quieren volver y agregar miembros de la familia y eso por el cómo funciona el sistema ya es un poco más complicado. Así que en esos casos deberían contactarse con este mensaje seguro adentro de la aplicación MyUSCIS para identificar esos miembros de la familia. Bueno, creo que quedó bastante claro. Igual la lista esta que le enviamos es para que él se dé cuenta y para que los funcionarios se den cuenta que sí hay familias que han quedado divididas a pesar de haber hecho todo como ellos pidieron. No obstante, hay algo que él está mencionando y es el esperar a que todos los miembros del grupo familiar sean aprobados antes de hacer los attestations. Esto es algo que relativamente nuevo, que me había comentado ya un funcionario de USCIS y que yo lo que quiero es que nos expliquen con más detalles cómo se hace todo este proceso, ¿no? Pero parece, según dice él, es lo que habría que esperar antes para que los aprueben a todos, abogados. Sí, es importante que, o sea, todas las personas, como dice él, que van a viajar, que se incluyan en el mismo grupo, que esperen antes de hacer todo el attestation, antes de que suban las informaciones a CBP One, porque después se complica. Muchas veces puede que eso es lo que pasa y por la razón que aprueban a uno, aparte de las familiares y a otros no los aprueban. Aunque también, bueno, podemos entender que puede ser por problemas de seguridad, que hay algunas personas que no los aprueban porque hay dudas sobre, o sea, si pueden estar envueltos en algo que sea peligroso para los Estados Unidos. O sencillamente hay nombres que provocan problemas, fechas de nacimiento. Tenemos un caso de unas imaguas que, bueno, que son un lío, ¿no? Porque se llaman básicamente igual y ellos no creen que la otra persona que está en Cuba no está en los Estados Unidos. Eso es una de las razones. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando uno llena esas aplicaciones. Justamente yo le voy a preguntar ahora en unos instantes sobre el programa cubano de reunificación familiar y también sobre los temas de corrupción con respecto al parol. Escuchen lo que dijo porque es muy importante. Sí, nos quedan 2 minutos nada más, subsecretario, y no puedo dejar de preguntarle por el programa Sí, cubano de reunificación familiar. Ustedes anunciaron que lo estaban modernizando y muchas personas se preguntan cuándo van a comenzar a enviar las nuevas solicitudes, es decir, las nuevas invitaciones. Es muy importante para la audiencia. sí, de lo que yo entiendo, ya estamos muy, muy cerca a empezar a mandar las aplicaciones. Ya estamos mandando aplicaciones para los programas de reunificación familiar en El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. Y de lo que yo entiendo,
para el proceso para los cubanos estamos también muy cerca de empezar a mandar esas aplicaciones. Muchas gracias, subsecretario. Una última pregunta. Hay muchas alegaciones de casos de corrupción con el tema del parol humanitario. Quiero hacerle la pregunta nuevamente a usted. ¿Hay algún tipo de oficiales involucrados en corrupción que se hayan detenido, etcétera? ¿Ustedes han regresado a algunos beneficiarios del parol humanitario por haber hecho fraude en sus aplicaciones? Sí, Mario, estuviste un poquito entrecortado, pero hemos rechazado la entrada de personas que comiten fraude en el proceso de parol humanitario. También hemos negado las aplicaciones antes que las personas se suban a los aviones. Así que es algo que lo tomamos muy en serio y que tiene consecuencias para las personas que comiten fraude. También estamos obviamente investigando patrocinadores que cobran por sus servicios o de otra manera están involucrados en el crimen. Y si las personas tienen información acerca de eso, por favor, repórtenlo por nuestro sitio web, donde hay información para cómo identificar esos casos. Excelente. Muchísimas gracias, subsecretario. Bueno, ahí escucharon, sí, acaba de admitirlo, sí, se han dado casos de fraude en el tema del parol humanitario. Ya yo he escuchado las historias, nadie quiere hablar, evidentemente, pero yo he escuchado las historias de personas, de beneficiarios del parol humanitario que los han regresado del aeropuerto de Miami por este tema del fraude, por haber pagado para adelantar parol, para patrocinar, etcétera. Y esto tiene consecuencias serias. Evidentemente, él me batió la parte de los funcionarios. Me imaginé que iba a pasar así y realmente no tenía ya tiempo de hablar más sobre este tema porque ya me estaban apurando, me estaban diciendo que ya se le había acabado el tiempo y que él se tenía que ir. Pero aquí esto es una aceptación de que efectivamente han ocurrido hechos así y que hay que bueno, si en cuanto lo descubran, pues van a tener consecuencias gravísimas. Por supuesto, lo pueden denunciar y yo les encomiendo que lo denuncien. Hoy mismo me enviaban la información de un tipo mentiroso que dice que cobra $7,000 por adelantar el parol humanitario. Ya le mandé la información a las personas que tenía que mandarle la información del gobierno. Usted puede entrar a USCIS y denunciarlo. Igual no me manden la información a mí, yo no trabajo para USCIS, mándela usted directamente a USCIS. Eso es completamente anónimo, lo puede hacer, entra a USCIS y denuncia esto. ¿Por qué? Porque es fraude y eso imposibilita que otras personas sí vengan y que se ganen decentemente su lugar. Algo más, bueno, dice Edo, no dijo nada del orden cronológico. Es verdad, no dijo nada del orden cronológico, pero me imagino que iba a repetir lo mismo que siempre dicen, 500 y 500 y bueno, lo mismo que siempre dicen. En fin, abogado. Sí, la gente está desesperada, Mario, y se agarran de lo que sea. Y por supuesto, la gente se aprovecha de esto. Siempre van a haber delincuentes que se aprovechan. tenemos un cliente que ha pagado a 3 personas que le han prometido que le van a adelantar y todavía sigue sin que le adelanten nada. Eso es lo que le digo. Ahora en cualquier momento se lo aprueban y va a decir, claro, el último que le pagué fue el que me resolvió. Y en realidad no, le va a llegar aprobado porque sencillamente ya le llegaba su turno. Tiene que tener mucho cuidado. Yo se lo digo constantemente a la gente, no le paguen a nadie, nadie está capacitado, nadie tiene la habilidad de adelantarle nada. Usted le pague, usted haga lo que haga, no, es imposible. Si usted le paga a alguien, lo que va a hacer es regalar su dinero. Así que no lo haga. Déjame aclarar esto porque es importante. Yo creo que hay un error gravísimo de comprensión. Las personas no entienden lo que uno explica y lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo porque lo veo todos los días. Si usted cruza por la frontera de manera ilegal, a usted lo van a virar para México con una orden de deportación de 5 años. Entienda que eso puede significar de que usted no va a entrar más a Estados Unidos en 5 años. La frontera no está abierta ni nunca va a estar abierta. Nunca en la vida la frontera de Estados Unidos ha estado abierta. Pero eso no existe. Eso es invento de los traficantes de personas para engañarlo a usted y sacarle su dinero. Piénselo muy bien, piénselo muy bien. Si no me quiere creer a mí, no me crea. Vaya y busque información y lo verá.
Abogado, con respecto a esta nueva decisión de este juez, por favor, pónganos en contexto, ¿qué significa esto? Sí, básicamente este plan que el presidente Biden había puesto en práctica, que era muy parecido al que había puesto el presidente Donald Trump anteriormente, que básicamente decía que las personas que cruzaran la frontera o sea, sin tener un CBP-1 o sin tener algún tipo de permiso, pues sencillamente lo iban a regresar y no iban a permitirle aplicar a asilo si se habían pasado por países y no habían pedido asilo en esos países. Como ustedes saben, le pusieron una demanda al gobierno diciendo que eso era ilegal, que tenían que aceptar el asilo todas las personas que tuvieran reclamos válidos de asilo. Esa demanda, el juez aceptó la demanda que puso básicamente, principalmente la Unión de Libertades Civiles Americanas, fue quien lideraba esto, a pesar de que había otras organizaciones. Y entonces, echando abajo esta política del gobierno. Sin embargo, se dieron 15 días para que el gobierno apelara. El gobierno apeló y ahora otro juez de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que por cierto, todavía tiene que fallar sobre esto, porque esto es un juez, ahora va a pleno, o sea, hay que entender cómo es que funcionan estas cosas de apelaciones. Primero se le apela y un juez se le asigna esa apelación para que el juez tome una decisión pronta. Si esa decisión el gobierno le parece que no es justa, pues entonces pide que vaya en pleno de la Corte del Noveno Circuito sobre esa decisión y entonces emita un fallo. Este juez dijo que, vamos a levantar ese pare que había, ese stay, y entonces, de nuevo, lo que van a hacer es parar, es que hay pare de pare, ¿no? Básicamente se para lo que había pedido el gobierno, que era que se parara la aplicación de que no podían entrar al país. O sea, básicamente que se mantuviera el plan del gobierno de que no podían entrar al país a aplicar para asilo. Ahora este juez dijo que no, que eso, la orden anterior del juez que decía que este plan del gobierno no era válido, pues entonces va a entrar en efecto. Ahora el gobierno tiene que esperar que se decida en pleno del noveno circuito a ver qué es lo que ellos deciden, pero por ahora se ha quitado ese stay. Eso no quiere decir que la frontera está abierta. O sea, el título 8 está ahí y el título 8 sigue manteniendo que si usted entra a la frontera ilegal, a usted se le tiene que hacer una entrevista de miedo creíble o una entrevista de asilo. Bueno, no de asilo exactamente, pero de miedo creíble se le pone en detención. En realidad, en teoría, usted puede estar en detención indefinidamente mientras su caso se está procesando en detención. Lo que pasa es que no hay la empleomanía, no hay la cantidad de personas para que puedan absorber todo lo que están entrando por frontera. Pero en realidad el título 8 le da al gobierno la habilidad de mantenerlo usted en detención y que usted tenga que defender su caso en detención. O sea, que esa idea de la frontera abierta es un error. Ahora, claro, hay una gran diferencia entre que no puedes ni siquiera aplicar asilo a que tú puedas ahora aplicar asilo. Pero si no tienes un buen caso de asilo, si no tienes un caso de miedo creíble, te van a regresar igual. Ok, eso es importante que quede muy claro. Si usted tiene un caso y usted cree, por ejemplo, estos cubanos que hoy me llamaron, que estaban en un bus, secuestraron a una parte de los que iban en ese bus y quedaron ellos. Ellos están aterrados y me estaban preguntando, ¿podremos pedir asilo en la frontera? En un caso como este, abogado, ¿qué se puede hacer? Ellos pueden pedir asilo, honestamente, sin embargo, de nuevo, el estándar va a estar bien alto, ¿ok? Y también tranquilamente los pueden poner en detención y pueden tener que pelear su caso en detención. Y eso no es nada las cortes no tienen nada que ver con esto, porque este es el título 8 que siempre ha estado en efecto. Lo que pasa que, como digo, ¿no? A veces el gobierno lo suelta, ya sea con I-220A, con parol, a veces les da fianza, lo cual es un poco raro no dar fianza porque no creo que las cortes tienen jurisdicción para hacerlo, pero bueno, se da, sabemos que hay personas que le dan fianza. Pero, o sea, esto siempre ha pasado, esto no es nada nuevo. Lo que el gobierno había implementado era un nuevo plan que decía, no puedes entrar y hacer esto, no puedes pedir asilo si pasaste por otro país y no pediste asilo en ese país. Pero esto se ha echado abajo, pero de todos modos, o sea, no es que sea una panacea, no es que ahora todo el mundo puede entrar y decir lo que para adentro todo el mundo, no es así. De todos modos, tienes que plantear tu asilo y te pueden dejar en detención y pedirte que pelees tu caso en detención. Bueno, el tiempo se nos va acortando, pero quiero responder esta pregunta. Dice, soy ciudadano cubano, salgo de Cuba huyendo de la milicia cubana. ¿Qué posibilidades tendría de aplicar para ser refugiado? Bueno, si sales huyendo de la milicia, o sea, me imagino que estás hablando, no sé si es que eres perseguido por un problema político o si sencillamente estás tratando de evadir el servicio militar.
Evadir el servicio militar como tal no es un factor que se considera para ser un refugiado. De nuevo, no quiere decir que yo esté de acuerdo con esto o esté en desacuerdo. Me parece que todo el que quiera salirse del ejército cubano hace bien. Sin embargo, la ley no te lo va a permitir. La ley de asilo no está hecha para eso. La ley de refugiados no está para que tú trates de evadir tus responsabilidades en tu país. Tus responsabilidades como participar del ciudadano. Servicio militar. Exacto. Más allá de que lo que nosotros podamos pensar, la ley dice eso. O sea que en realidad esto no sería un factor. Ahora, si es que te buscan por otra cosa, si te buscan porque tú participaste del 7-11 o si eres miembro de algún tipo de grupo o algo así, es diferente, ¿no? Por lo que me dice de la milicia me suena como que es el servicio militar. Bueno, se nos quedan muchas preguntas. Mañana aquí a las 5. Mañana seguramente tendremos tiempo de responder a todas estas preguntas. Gracias a todos, como siempre, por seguirme en mi página en Facebook, por compartir mi canal de YouTube, por seguirme ahí en YouTube. Importante, una y otra vez les digo, yo no soy abogado de inmigración, soy sencillamente un periodista. Mi trabajo es tratar de llevarles la información lo más adecuadamente posible, tratar de que personas como el subsecretario Blas Núñez Neto entiendan lo que está pasando con los inmigrantes, con nuestra comunidad, pero yo ni doy visa, ni adelanto paroles humanitarios, absolutamente nada de eso. Lo único que hago es compartir información con ustedes y lo hago con muchísimo gusto, pero lamentablemente no tengo esos poderes que muchos creen que tengo, ni esas influencias. Así que, bueno, nada. Y por cierto, tampoco pido dinero para absolutamente nada, así que si ves por ahí algún mensaje, te ganaste un iPhone, ven, participa en esta rifa que hace Mario Pentón, todo eso es mentira, no se deje engañar, no caigan en esas trampas. Mil gracias, abogado. Un placer, nos vemos mañana. Chao. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Pentón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Pentón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Pentón. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Pentón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte.